diputado Hidalgo Solís Víctor. Buenas tardes, compañeros, muchísimas gracias. Yo en esta ocasión quiero hacer referencia al tema de educación. En el marco del cumplimiento de los 100 días del gobierno de Laura Fernández, debo expresar mi preocupación por el constante deterioro de la educación costarricense. El ministro de Hacienda, bajo su beneplácito del ministro de Educación, ordenó un recorte en el presupuesto restante en el año 2026 en un 5%. Dicho presupuesto ya era deficitario, pero ahora esta subejecución obliga a recortar en aquellas partidas que no están previstas por ley, como becas Avancemos, transporte escolar, comedores y transferencias a juntas de educación, que son necesarísimas para la infraestructura educativa. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, quien es economista y funcionario de larga data en el MEP, que reconoce que la insuficiencia presupuestaria es clara, se allanó sin condiciones al recorte que impuso, que ordenó el ministro de Hacienda, y en una declaración incomprensible afirmó que con el presupuesto asignado, claro, después del recorte, es suficiente y que no hará y que hará los gastos que sean necesarios para compensar. La falta de presupuesto en el primer año del gobierno compromete todas las intenciones de mejora y recuperación educativa, por lo que puede afirmar desde ahora que el presente será un gobierno de continuismo, sí, de continuismo de grandes retrocesos en la educación pública. Aunque se han inaugurado obras nuevas, que enhorabuena, prevalecen sin atender 101 instalaciones educativas con orden sanitaria roja, 622 con orden sanitaria amarilla y 149 con un estado en verde, para un total de 872 y que va en incremento. La situación de inseguridad ciudadana afecta del mismo modo a los centros educativos, donde el narcotráfico y el crimen organizado se ha convertido en una alternativa que atrae a cientos de jóvenes que se han quedado sin apoyos para seguir estudiando. Es hora que entiendan que la mejor política de seguridad es la prevención, y de ahí la necesidad de mantener en nuestros estudiantes en las aulas. Pero, sorprendentemente, la presidenta y el ministro de Justicia lanzaron una propuesta para someter a los estudiantes provenientes de asentamientos y barrios marginales a contextos donde se encuentran los privados de libertad. Lo anterior supuestamente con fines preventivos. Irresponsablemente, el ministro de Educación aceptó la propuesta y la llamó pedagógica. La medida fue rechazada por funcionarios de vida estudiantil del MEP, quienes comentaron que la pobreza, la exclusión social no contribuyen a conductas delictivas ni permiten predecir una trayectoria criminal. Y aquí quiero acotar una experiencia de 15 años que se ha hecho en este país, que es CIFAIS de Costa Rica. Y los que no tienen la oportunidad de conocerlo, los invito a que lo hagan desde un punto de vista de prevención. Están intentando poner en práctica algunas acciones pedagógicas que, por cierto, la actual viceministra académica del MEP dejó listas para implementar en el año 2022 como última viceministra académica del gobierno de Carlos Alvarado. Ahora el gobierno de Laura lo llama para ocupar nuevamente la plaza y doña María Alexandra saca de su archivo personal ese plan pedagógico y lo pone en práctica, lo que genera en realidad es un retroceso de 4 años. Y con el ánimo de evitar la crítica en las aulas, se omite la circular del 3 de julio, titulada Alineamiento sobre la neutralidad política electoral, prohibición del proselitismo y mediación pedagógica objetiva en centros educativos públicos, que prohíben a los docentes a opinar sobre asuntos políticos, a criticar a funcionarios públicos o a analizar con los estudiantes las consecuencias de las políticas públicas en la sociedad, donde este servidor fue totalmente educado bajo esa misma línea de ser consecuente y de criticar y de opinar. Aunque el ministro de Educación afirma que se trata de regular prohibiciones, lo cierto es que se trata de una circular mordaza. Lamentablemente, la gestión de los 100 días de ambos funcionarios en educación ha estado dominada por la tensión institucional ante el desfinanciamiento sistemático de la educación pública, ataques a las universidades públicas estatales, crisis por el estado de infraestructura educativa, crisis de seguridad en las escuelas y colegios y restricción al debate y libre expresión de los centros educativos. Muchas gracias y reservo mis segundos para la fracción.